Ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. Tú eres el invitado esta mañana, Padre. En tu nombre, Padre, tomo autoridad sobre toda perturbación, sobre todo aquello que no sirve. Se va de este lugar, porque la honra y la gloria son para el que vive por los siglos de los siglos. Para Él es la honra y la gloria. Y ahora, Padre, pido que el poder de tu Santo Espíritu se manifieste para ministrar nuestras almas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema que se llama la desobediencia del hombre. Texto bíblico Génesis 3:1 al 8. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 3:1 al 8. Y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Amén. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como vemos, la desobediencia lleva al pecado más grande en toda la historia de la raza humana. La desobediencia. Es por eso que el hombre vive sujeto a la voluntad del diablo, ya no a la voluntad de Dios. Porque en la desobediencia perdió el derecho de relacionarse con Dios. Amén. Cuando Dios hace al hombre y lo pone en el huerto de Edén, ellos se comunicaban con Dios espiritualmente. Pero al desobedecerle, hay un abismo entre el hombre y Dios por el pecado. Dios, en su grandeza, en su santidad, no pudo permitirles acercarse más a Él. Sí, amén. A pesar de que era una creación perfecta que Dios había hecho. Pero el pecado lo corrompe y llega a la imperfección del hombre. El hombre ahora no usa pero ni el 30% de lo que debe de usar en su mente, en su cerebro. Porque el pecado le entorpeció y le cerró, le cegó el entendimiento. Amén. El pecado es la causa de todo hombre y de toda mujer
de vivir alejados de Dios. Es por eso que a nosotros se nos hace difícil obedecer a Dios, porque desde el pecado original el hombre vive en desobediencia y alejado de Dios. Amén. Amén. Cuando el hombre vuelve a buscar a Dios, no siente deseo, lo que siente es desánimo, lo que siente es deseos de hacer lo que la carne y el alma le piden. Amén. ¿Por qué razón? Porque su naturaleza original la perdió y se quedó en una naturaleza carnal y almática. No pueden regresar a Dios sin un arrepentimiento. Amén. Amén. Cuando Cristo viene a la tierra a dar su vida por nosotros, es ahí donde se genera el amor grande de Dios para cada uno de nosotros. Dios creó a Adán y a Eva Amén. para estar espiritualmente vivos, lo cual significa que sus almas estaban unidas con Dios. Al vivir en una relación de dependencia con su Padre Celestial, debían ejercer dominio sobre la tierra y sobre todo lo que Dios creó. Amén. Dios los hace y el hombre era el que iba a dominar la tierra y todo lo que en ella existe. Pero cuando el hombre entrega su heredad al diablo, pierde el poder y la autoridad de gobernar la tierra. Y ya no la gobierna el hombre, la gobierna el diablo, la gobierna Satanás. Amén. Y el hombre, por lo consiguiente, vive muerto espiritualmente. Muertos en el espíritu, el diablo hace lo que él quiere con nosotros. Por eso es que ven, el mundo pecador va y viene para todos lados y no encuentra la paz. Llegarán políticos y todo ofreciéndoles paz. En el mundo jamás habrá paz durante no venga Cristo a la tierra de nuevo. Amén. Amén. Pero estos seres que Dios creó viviendo alejados de Dios, optaron por desobedecerle. Cuando alguien determina desobedecer a Dios, sabe que la paga del pecado es muerte, Amén. o sea, condenados a muerte. Amén. La decisión de pecar los separa del Señor, por lo tanto todos sus descendientes nacen físicamente vivos, pero muertos en el espíritu, muertos y separados de Dios. Amén. Amén. En el libro de Juan les he explicado cuando Dios habla de las dos resurrecciones. Tanto cuando usted entra y acepta a Cristo, usted resucita de aquel mundo muerto, lleno de pecados. Sí, amén. Amén. Como también habla de la resurrección en los días postreros. Porque el hombre, como le dijeron los fariseos al Señor que ellos no pecaban, así es el ser humano. Somos hijos de Dios, decimos todos en el mundo. No somos hijos de Dios ya, somos creación de Dios cuando vivimos en el pecado. Amén. Volvemos a ser hijos de Dios cuando nos reconciliamos con Dios o llegamos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén. Gloria a Dios. Puesto que todos hemos pecado. Nadie puede decir yo nunca he pecado, porque trae pecado por naturaleza. Entonces, la naturaleza del hombre es pecado. Amén. Entonces, ese pecado lo tiene que destruir crucificándolo en la cruz. Sí, amén. El significado de la cruz es para que ahí el ser humano crucifique
al hombre o la mujer pecadora. Amén. En el momento que usted tiene la capacidad de crucificar al hombre viejo, nace una nueva criatura. Esa nueva criatura es la que vuelve a tratar con Dios. Entonces sí se puede dirigir con Dios. Amén. Entonces puede tener revelación de Dios. Entonces puede tener visión de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque ha vuelto a tener una relación con Dios, porque se ha arrepentido de sus pecados. Amén. Y comienza una lucha espiritual. Esa lucha espiritual es la más tremenda que el hombre o el ser humano vive. Porque en su naturaleza pecadora, usted no quiere ser sujetos a la voluntad de Dios. Y cuando el Espíritu Santo entra en usted, es Él el que rige su vida y empieza a guiarlo correctamente en este mundo pecador. Amén. Pero usted ya camina santo por haber recibido a Cristo en su corazón. Sí, amén. En el libro de Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos la Escritura, sabemos que por naturaleza hemos sido pecadores, y que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser justificados gratuitamente? Simplemente es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y vivir en la obediencia de Dios. Amén. No en desobediencia, sino en una obediencia y reverencia a un Dios santo y poderoso. Amén. Gloria a Dios. O sea, permanecemos separados de Él y no podemos llevar a cabo el propósito original de nuestra creación, el cual es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Ese era el propósito de Dios. Amén. Por eso un día les dije: ¿sabe usted qué va a hacer o por qué quiere ir al cielo o al reino de Dios? Si aquí no le gusta, les dije, alabar a Dios, ¿qué creen que les espera en el reino de Dios? Es alabar el santo nombre de Sí, Dios. amén. Vivir ante su presencia, gozarlos con Él. Es una relación ya íntima del hombre con Dios. Ya no es a ver si Dios está conmigo o yo voy a buscar de Dios. En esa relación íntima con Dios, Dios siempre estará con el hombre, y dice que Él enjugará, dice, toda lágrima y todo dolor ya no existirá más en el Sí, amén. ser humano, Gloria a Dios. porque Él estará siempre con nosotros. Amén. Satanás se convirtió en un ser rebelde después de ser un ángel que tenía una creación también de Dios, Amén. poseedor de autoridad y en el Dios de este mundo. Les dije el otro día, cuando alguien que no es cristiano o es satánico clama a Dios, no es nuestro Dios, es su Dios, porque para el mundo Satanás es su Dios. Sí, amén. Y es bíblico. Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Esa es la promesa para Satanás, ir al abismo el día del juicio. O sea, de igual manera como Satanás se revela, así hay muchos cristianos o mucha gente en el mundo que se rebelan ante las cosas de Dios. Amén. Pero saben que tiene que haber un día de juicio en el cual determina Dios salvación para el obediente y condenación para el pecador o desobediente. Sí, amén. Es el momento de la meditación, pero nuestro Señor Jesucristo le llamó príncipe de este mundo. Amén. Cuando Él se refiere a Satanás, dice el príncipe de este mundo, Amén. porque Él era un príncipe al lado de Dios, pero Él es echado al abismo y Él toma posesión de la tierra cuando el hombre se le entrega. Él es el príncipe de este mundo. Amén. Él gobierna la vida del que no se ha arrepentido. Sí, amén. Pero el apóstol le escribe en primera de Juan 5:19 de esta manera: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mas sin embargo, Jesucristo lo describe de la manera en que dice que es el príncipe de este mundo. Juan dice que es el maligno. Amén. Pero vino Jesucristo para desechar las obras de Satanás. Amén. ¿Cómo va a desechar nuestro Señor Jesucristo las obras de Satanás? Si usted no se lo permite. Tiene que permitirle que Jesucristo gobierne su vida para poder desechar todas las obras del diablo que han morado en usted por toda su vida. Amén. Amén. De la misma manera lo explica en primera de Juan 3:8. Y dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, el pecador sabe que pertenece a otro reino, no al de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para desechar las obras del diablo y a echar sobre sí mismo los pecados del mundo. A eso vino Cristo, no solo a desechar las obras del diablo, sino que a cargar con todo el pecado de la raza humana. Nosotros, al buscar de Cristo, veníamos cargados ¿de qué? De pecado, de tanta maldición que hay en el mundo. Entramos aquí, ¿quién las toma y las destruye? Cristo, por medio del sacrificio en la cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora somos llamados ¿qué? Santos hijos de Dios. Pero ahora usted determinó ser santo, honre ese nombre de ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Pórtese a la altura de un hijo de Dios. Santos y sin mancha. Amén. Al morir por nuestros pecados, Jesucristo quitó la enemistad que existía entre Dios y aquellos que Él creó a su imagen y semejanza. Amén. Por el amor a esa creación que Dios hizo a su misma hechura y semejanza, tuvo que dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora basta creer y obedecer para que usted sea salvo. Amén. Vivir en la obediencia de Dios. La resurrección de Cristo trajo nueva vida a quienes ponen su confianza en Él. Amén. El alma de todo creyente nacido de nuevo está otra vez en comunión con Dios. O sea, cuando usted aceptó a Cristo y empieza a dar pasos de obediencia, su alma vuelve a tener una comunión con Dios. Amén. Su alma ya no va como las olas que lleva el viento, ya son
dirigidas por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es ahí donde el hombre experimenta un cambio en su vida, una transformación completa. Sí, sí. Y eso lo explica muy frecuentemente en el Nuevo Testamento, porque así está escrito en la palabra de Dios. Tenemos las Sagradas Escrituras para dirigirnos. Debemos de estar, Pablo dijo, estar en Cristo o vivir en Cristo, Sí, amén. o que Cristo viva en nosotros. Amén. Cualquiera que está en Cristo es una nueva criatura. El libro en 2 de Corintios 5:17 lo explica muy hermoso. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora veamos lo hermoso de lo que es la palabra de Dios. ¿Verdad que usted cuando aceptó a Cristo es una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Deje todo pasado. Ya no viva de recuerdos, ya no viva de odios, ya no viva de rencores. Esos sedimentos en nuestro corazón tienen que ser destruidos. Permítale a Dios. Usted no los podrá destruir. Su ser carnal, en vez de destruirlos, más los apapacha para que sigan dañando su ser. El único que los puede destruir es Cristo. Sí, amén. Cuando usted se presenta en humillación a Dios. Amén. Cuando hay humillación ante la presencia de Dios y permite que Él entre a su corazón y destruya todo lo que nos sirve, entonces hay nueva criatura. Amén. No cuando de los labios para afuera aceptamos a Cristo o le pedimos a Dios. Es cuando brota de un corazón contrito y humillado a Cristo. Amén. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio en el cual se llama Santo Evangelio. Ese es el que le va a llevar a la salvación. Amén. Sin el Santo Evangelio, ningún ser humano o ningún gentil puede entrar al reino de los cielos. Amén. Para eso es el Santo Evangelio. Gloria a Dios. No hay libro, no hay Antiguo Testamento que le pueda salvar a usted y a mí, sino el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos una relación bonita con Dios, empezamos a recibir cosas hermosas de Dios, sabiduría y entendimiento. Amén. ¿Por qué creen que se forman denominaciones, sectas y todo equivocados? Porque no son guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Ven el texto bíblico que leyeron para la apertura? Dice que Jesucristo vino a quitar la ley de los pactos. Aún ahora todavía hay muchos viviendo en congregaciones que guardan la ley. Ese es el decir, pero nadie de ellos cumple la ley. Por lo menos el llamado sabático. Si Cristo vino a abolir los mandamientos de la ley, que existían en la ley, quiere decir que ahora nosotros vivimos por gracia. Amén. En el momento que la gracia de Dios entra a su corazón, usted tiene sabiduría, usted tiene a Cristo que lo puede guiar. Amén. Simplemente
Si no está formado, permítale a Dios y a los que Dios usa que lo guíen y verá el poder de Dios en su vida. Amén. Amén. O sea que el que no ha nacido de nuevo no ha sido reconciliado con Cristo. Por esa razón se escribe de manera contundente el nacer de nuevo. Cerca de tu boca está la palabra, dice. Y si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Amén. Gloria a Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Tiene que hacer la confesión de fe para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. O ser bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, Señor. En el libro de Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Y Dios. también él mismo escribió la primera carta de Juan, donde habla o nos guía a vivir en una comunión con Dios. Así, amén. Pero, ¿qué es lo que le da la potestad de llamarse hijo de Dios? El moverse en fe, en creer. Porque esta es una fe en Dios, no es una fe carnal. Porque hay una fe humana en la que usted cree. Yo tengo fe. Tiene una creencia que es natural de su carne. Pero esa no es la fe que Dios demanda. Dios demanda el don de Dios. Amén. Cuando acepta a Cristo, usted puede tener un don de fe, en donde cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el único que lo puede levantar de entre los muertos. Amén. Amén. En primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amén. O sea, nosotros tenemos el llamado de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahora, ese llamado de ser hijos de Dios, nosotros tenemos que ejercerlo como verdaderos hijos de Dios. Amén. Esto es algo que hay que meditarlo. El cristiano verdadero debe de tener momentos de meditación. Si usted no medita, es como el ciego que no mira dónde camina. Sí, amén. Porque probablemente usted esté viviendo en una fe que cree que va a ir al cielo, pero viviendo incorrectamente. Y no por vivir incorrectamente o equivocado va a ir al cielo. Medite si lo que está haciendo agrada a Dios. En el momento que usted medita, hay razonamiento, activa su mente, su corazón, su alma se siente descubierta. Y es ahí donde hay arrepentimiento, cuando usted descubre su alma que lo ha engañado por mucho tiempo, o cuando el alma lo ha llevado a creer o a hacer algo que no agrada a Dios. Medite en el Señor y el Señor lo llevará a entender el propósito de Gloria a Dios. Dios. Amén. De la misma manera, vive el mundo de estos días sin conocer a Dios. Vamos a la iglesia, me gocé en el Señor, pero no conocen al que van y le alaban y glorifican su nombre. Conozcan a Dios. A Dios se conoce por medio de sus sagradas escrituras. Amén. Lea la escritura. Sea discípulo del Señor. Y entonces conocerá al que vive por los siglos de los siglos
y le dio la promesa de ser salvos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque ningún esfuerzo humano o personal le puede salvar, ni tampoco ninguna actitud religiosa puede salvar a alguien. El Hijo de Dios es salvo por fe y gracia de nuestro Señor Jesucristo, Amén. no por otra cosa. Hay que poner nuestra fe y esperanza en la consumada obra redentora de Jesucristo. Sí, amén. Es una esperanza, esa debe de ser una ancla para el cristiano. Tener la esperanza de resucitar con Cristo. Amén. En el libro de Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hay obras que le puedan llevar a una salvación, solamente la obediencia a Dios. Amén. O sea que si somos salvos por fe en Jesucristo, he aquí se cumple lo dicho por Dios. En el libro de Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, dice. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Cuando vemos esta profecía tan hermosa de Dios, Dios profetizó que su hijo nacería de una mujer virgen. Amén. Gloria a Dios. Y que Satanás le heriría, pero Cristo le hiere en la cabeza. Es por eso que Cristo resucita de entre los muertos, Sí, amén. porque la herida no fue herida de muerte, por el poder de la preciosa sangre. Gloria a Dios. Amén. La simiente de la mujer es Cristo. Amén. La simiente de la serpiente es Satanás, que siempre ha habido enemistad entre Dios y Satanás, entre Satanás y los hijos de Dios. Es por eso que usted va a experimentar luchas, porque usted tiene enemigos, no ocultos, son demonios, que visiblemente usted puede percibir el daño que hacen a la raza humana. Amén. Este versículo contiene la primera promesa del plan de redención de Dios para la humanidad. Predice la victoria de Dios sobre Satanás al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer y Jesucristo, que es Jesucristo, y la simiente de la serpiente. Ahí hay un cumplimiento profético, Amén. Amén. porque Jesucristo viene a este mundo y el mundo a quien vino no le conoció Amén. y le dieron muerte, pero la grandeza de Cristo, al ser santo, pudo vencer la muerte. Gloria a Dios. Es por eso que el cristiano tiene que ser santo, porque el día que Cristo venga, tiene que resucitar de entre los muertos para salvación y vida eterna. Amén. Gloria a ¿Por qué lo conocerá ese día Jesucristo? Por el sello del Espíritu Santo. Esa obediencia que vivió lo llevará a reconocerlo, porque ha sido sellado por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios prometió que su Hijo Jesucristo nacería de una mujer y que sería herido mediante su crucifixión. Pero sin embargo, Él resucitaría de entre los muertos para destruir a Satanás, el pecado y la muerte, convirtiendo en esperanza de nuestra salvación el sacrificio en la cruz. Amén. Ese sacrificio hecho en la cruz
es lo que se convirtió en la esperanza nuestra para alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Amén. Porque si Jesucristo no va a la cruz, ¿qué hubiese pasado con todos nosotros? Toditos estuviéramos destinados a ir al infierno. Amén. Pero ahora con Cristo hemos vuelto a ser predestinados o regresar a la predestinación que Dios había puesto en el ser humano. Amén. Gloria a Dios. Dios, cuando creó a Adán y a Eva, dio comienzo a la historia más grande de la historia humana. ¿Por qué es el comienzo a una historia tan grande? Porque es ahí donde Dios hace al ser humano un alma viviente. Un alma viviente que en la desobediencia camina a ciegas espiritualmente. Pero viene Cristo siendo luz entre las tinieblas, siendo luz en el mundo, los da vida y vida en abundancia por el sacrificio hecho en la cruz. Sí, amén. Cuando ellos desobedecieron y comieron del fruto prohibido y sus ojos fueron abiertos, conocieron el bien y el mal. Y por lo consiguiente, la muerte, espiritualmente. Sí, amén. Ahí conocieron también la muerte, porque ahí entró la muerte, en el pecado. En el pecado entra la muerte y no hay otra manera de que el hombre vuelva a su estado original si no experimenta muerte. Dios determina la ley santa, muerte para resurrección, bien de vida eterna o bien de condenación. Y por lo consiguiente, la muerte espiritual. El hombre queda muerto espiritualmente. No hay vida en él. Ahora bien, ¿por qué llega la muerte al hombre? Por la desobediencia. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que caminar en obediencia a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. La decisión de pecar lo separó de la presencia de Dios. Por lo tanto, todos sus descendientes nacen físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, separados de Dios. Amén. Ahora bien, lo mismo es para el cristiano. Hay una denominación, no vamos a mencionar nombres, que les dice: acepta a Cristo y bautízate y eres salvo. No pierdes tu salvación. Eso es una mentira grande. Es por eso que esa congregación se ha vuelto muy grande, porque qué hermoso para la carne ir a aceptar a Cristo y vivir también, otra vez regresar a vivir en la carne. El hombre, si buscando de Dios peca, regresa otra vez a su estado natural de pecado. Amén. No porque fue y aceptó y se bautizó, será salvo. El cristiano tiene que ser santo hasta el final del camino. Amén. No le crea cuando le digan que usted se salva porque ya se aceptó y se bautizó. Pero Dios, por gracia, dio a su Hijo para que nos reconciliara con Él. Amén. Ahora usted quiere ser salvo, Amén. viva en las manos de Dios. Amén. Que sea Cristo el que lo forma, que sea Cristo el que le marca el camino. Porque ahora, al entrar el Espíritu Santo en cada ser humano, su naturaleza cambia totalmente. Amén. ¿Por qué cambia? Porque toma de la naturaleza divina de Cristo. Gloria Es a ahí Dios. donde hay transformación,
de su alma. Y el Señor en su grandeza dijo que al reconciliarnos con Dios, con Él, nosotros seríamos salvos en el nombre de Jesús. Sí, amén. Ahora bien, el que aceptó a Cristo es porque busca su salvación. Amén. No por otra cosa, es que quiere ser salvo. Gloria a Dios. O nadie quiere ser salvo. Amén. Todo pueblo, el pueblo de Dios que conoce el castigo, quiere ser salvo. Amén. Ahora, si quiere ser salvo, viva en la obediencia de Dios, y la salvación y vida eterna por medio de Jesucristo la ha ganado. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. Señor Jesús, esa sangre preciosa que derramaste es sangre viva y poderosa. Ahora te pido, Padre, que extiendas esa mano de poder y seas tú tocando la vida de cada uno de tus hijos. Sé tú, Señor, guiándolos, sé tú bendiciéndolos, porque en tu nombre, Jesús de Nazareno, tomo autoridad y en tu nombre declaro esta congregación bendecida, sana en el nombre de Jesús. En tu nombre sujeto todo espíritu de demonio. En tu nombre sujeto toda enfermedad, toda cautividad. Hay poder en tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús declaro que tu santo poder se manifiesta ahora, sanando esos cuerpos adoloridos, tocando esos corazones endurecidos. Señor Jesús, conoces la necesidad en tu pueblo. Ahora a cada uno le darás conforme a su necesidad. Levante su mano, que el Señor ya conoce su necesidad. El Señor en su grandeza provee su bendición ahora. Desata de tu poder, Padre, ahora. Amén. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre. Porque en tu nombre este pueblo recibe su bendición. En el nombre de Jesús, declaro un cuerpo de Cristo bendecidos, sanos y libres de la contaminación. Así te pido por nuestras finanzas, por este alto desierto, por el mundo entero pedimos, por nuestro gobierno. Pedimos, Padre, por esas familias en Houston, en ese lugar de ruina, Padre. Extiende tu mano y así extenderás tu mano sobre el mundo entero, quitando el dolor en esas almas. Sí, Señor. Hay poder en tu preciosa sangre. Así te pedimos, Padre, porque seas tú la guianza de cada hijo tuyo. Te lo hemos pedido, Padre, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.